Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy voy a hablar sobre un tema maravilloso que a mí me encanta, la generosidad. Este domingo pasado, las 3 lecturas de la misa hablan de la generosidad y la generosidad como el amor, amar hasta que me duela. Vemos en la primera lectura de la misa del domingo pasado cómo la viuda de Sarepta le dio a Elías, por ser hombre de Dios, su último pan, su último vaso de agua. En la segunda lectura vemos el ejemplo de generosidad más maravillosa que ha habido en el mundo. Cristo generosamente entregó su vida por nuestra salvación, marcándonos el camino que tenemos que seguir todos los que nos llamamos cristianos o católicos. Y el domingo habla de la viuda de Sarepta, que habla el evangelio de cómo esta viuda dio las 2 únicas monedas que le quedaban para vivir. O sea, lo dio todo. Mucha gente, de acuerdo a los criterios del mundo, esto es inentendible. Pero vamos a manejarlos y a manejar la generosidad con los criterios de Dios. La vida es un cielo armónico entre el dar y el recibir. Mientras más das, más recibes. Pero eso sí, si das con alegría. En 2 de Corintios 9, del 7 al 15, dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no dar de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Palabra de Dios. No sé si te ha tocado tener hijos, nietos, muy renegones, que los mandas a que te hagan algún favor, a que te traigan algo, y sí lo hacen, pero reniegue y reniegue y reniegue, quejándose totalmente, como que así ni se agradece el favor. El placer de dar nos introduce en la corriente inextinguible del amor. Un amor que no nos mueve a dar y a darnos sin medida, ese no es verdadero amor. En el flujo generoso del dar y del recibir, hallamos nuestra felicidad buscando la felicidad de los demás. Es la forma de convertirte en creador de momentos perfectos en tu vida. Estaba escuchando la historia de un multimillonario que fue a que le hicieran el tratamiento médico de cada año. Y sale que el doctor le dijo que encontró un tumor en el cerebro y que le quedarían de vida 9 meses. El hombre sale del consultorio y se empieza a dar cuenta que ha desperdiciado su vida entre juntas, trabajo, etcétera, etcétera, que tenía desde que se casó, que no había invitado a su esposa a comer o a salir, que se había perdido todos el juego de fútbol de su hijo, de su hija, las presentaciones en la escuela, etcétera. Y decidió, con el resto de vida que le quedaba, convertirse en creador de momentos perfectos. ¿Cuáles son momentos perfectos? Aquellos donde tienes paz, donde haces bien a los demás, porque la clave está en enseñarnos a dar siempre algo a los otros, consciente de que es mucho lo que podemos ofrecer, y toma hoy la decisión de dar siempre algo a los tuyos, a cada persona que te encuentres en tu vida,
y te vas a llenar de amor y de alegría. La generosidad se entiende como un valor y una cualidad en las personas, porque en el saber dar y el saber de recibir está uno de los principios de la paz interior que anhelas y que es fuente de felicidad. Jesús nos dice en Hechos 20:35, hay mayor alegría en dar que en recibir. Las cantidades de cosas que recibes dependen de otros, pero las que das dependen de ti mismo. Si experimentas felicidad al dar más que al recibir, verás tu felicidad aumentar cada día a causa de tus acciones. Verás qué fácil es trascender haciendo el bien a los demás. Verás que tú puedes ser muy feliz cuando entiendas que el verdadero éxito en la vida consiste en saber que alguien vivió mejor gracias a que tú existieras. La generosidad es un valor que le otorga a la persona generosa una personalidad de entrega a los demás. Y entregar lo que uno tiene y a veces lo que uno no tiene, como sucede, o lo que ya realmente, como la viuda de Sarepta. Pero ser generoso es dar sin esperar nada a cambio, de forma honesta, abierta. Por eso vemos el domingo el ejemplo de la viuda de Sarepta. Los que no escucharon el Evangelio del domingo, viene en Marcos capítulo 12, 41, y nos cuenta lo siguiente. Llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas, y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, de verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de los que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios. Por eso generoso, y la generosidad mayor es amar hasta que te duela. Dios literalmente no puede derramar todas sus bendiciones sobre cada uno de nosotros si fallamos en esto. En Lucas 16:10 dice, el que no ha sido digno de confianza en las cosas sin importancia, tampoco se les confiará las importantes. Si nos recordamos, el juicio final no va a ser solamente si cumplimos los 10 mandamientos, no, el juicio final va a versar sobre no tanto qué dejamos de dar, sino qué tanto dimos. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste. En 1 de Timoteo 6:7 dice, al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos vamos a llevar nada más que el bien que hicimos a los demás. Una vida que no fue generosa, que no le hizo el bien a los demás, es una vida inservible. De hecho, también en 1 de Timoteo 6:9 dice, los que quieran ser ricos caen en tentaciones y trampas, un montón de ambiciones locas y dañinas que los hunden en la ruina hasta perderlos. Palabra de Dios. ¿Quieres crear un infierno de tu vida? Empieza a ser ambicioso. El espíritu del mundo altera la tendencia interior a darse a los demás desinteresadamente y nos impulsa a satisfacer los propios intereses particulares. O sea, nos vuelve personas indolentes. En el mundo actual se incentiva cada vez más el deseo de acumular bienes. Desgraciadamente, en la actualidad, la mayoría de personas llaman felicidad al bienestar, llaman felicidad a la comodidad, llaman felicidad a la seguridad económica. A todo esto el mundo le llama felicidad. Ojo, esto no es felicidad, es bienestar y es diferente. Porque lo que sabemos por personas que han alcanzado un nivel enorme de comodidad, de seguridad en su vida, de estatus de pertenencia, se siguen sintiendo solas, vacías. O sea, las personas que parecen tenerlo todo en la vida
no siempre son felices, incluso algunas en la cúspide del éxito se suicidan porque no le encuentran sentido a su vida. La felicidad es un estado de paz que solo se alcanza en la comunión con Dios. Y para estar en comunión con Dios, tenemos que aprender a ser generosos, como Cristo, que se entregó por nosotros en la cruz. Tenemos que grabarnos esto y de verdad grabárnoslo en serio. Los vacíos del ser no se llenan con el tener. En Mateo 6, 19 al 21, dice: no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, más bien hazte tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Palabra de Dios. Y ya podemos tener. Tenemos que darnos cuenta que estamos llenando un pozo distinto que no tiene que ver con el ser. Dios, cuando Moisés le pidió su nombre, le dijo: yo soy el que soy. Yo creo que si le hubieran preguntado su nombre al diablo sería: yo soy, yo tengo, yo soy el tengo. O sea, mientras no llenemos el pozo del ser mejores padres, mejores hermanos, ser mejores católicos, seguiremos notando ese vacío. Y se crece en el ser cuando nos volvemos generosos. Por eso cuando lleguemos a la presencia de Dios y nos pregunte cómo está nuestra cesta del ser, si está vacía, no vamos a poder acceder a la vida eterna. Porque Dios, vuelvo a insistir, no nos va a juzgar por qué tanto dimos, sino por qué tanto dejamos de dar pudiendo darlo. A eso se le llama pecado de omisión, a eso se le llama avaricia, que es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones, objetos de valor abstracto, con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. El concepto psicológico de la avaricia es un deseo desordenado de adquirir o poseer más de lo que uno necesita, y se considera un grado de alteración mental y está relacionado con la incapacidad de controlar la reformulación de deseos en el momento en que las necesidades son eliminadas. Erich Fromm describe la avaricia como un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable de satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. De hecho, hay una canción que cantan los niños, dice: el que quiere un carro quiere tener dos, el que tiene una casa quiere tener dos, etc. En un estudio publicado en el 212 por investigadores de las universidades de Carolina del Norte, en Chapel Hill y en Harvard, confirmaron su hipótesis de trabajo en el sentido de que la avaricia o codicia prevalece sobre la generosidad en esta época porque los estímulos negativos tienen más efecto que los positivos. Pero ¿cuál es la consecuencia de la avaricia? La tristeza, la depresión, el vacío existencial, la soledad, la falta de sentido en la vida. Porque únicamente uno va a cosechar lo que siembra, y si no sembraste nada, no va a haber nada. En Lucas 12:15 dice: el Señor les dijo a la gente: eviten con gran cuidado toda clase de codicias, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. Palabra de Dios. La codicia nos aparta del camino de rectitud, nos hace esclavo de los bienes materiales, nos hace envidiosos, egoístas, altaneros, prepotentes, indolentes, nos impide abrirnos a la fe, al amor,
a la mansedumbre, a la humildad. Cuando entendemos que no son las cosas las que determinan nuestro valor o nuestro valer, empezamos a entender que somos nosotros los que le debemos dar el valor a las cosas. Por ejemplo, la cruz de Cristo no tiene ningún valor material, pero Cristo le dio un valor incalculable, de tal manera que por una astilla de la cruz de Cristo, ¿qué no daríamos? La ropa de la Madre Teresa de Calcuta materialmente no tiene ningún valor, pero como reliquia es valiosísima. Tienes que aprender a que los objetos no determinen tu valor, que sea tu valor el que determine el valor de los objetos. Evita la codicia a toda costa. En cambio, empieza a través de la generosidad, poniendo a trabajar todas tus pertenencias al servicio de Dios, en los más necesitados. No dejes que tus pertenencias te quiten la vida y la salvación y te lleven a la muerte eterna. La generosidad es una de las 7 virtudes que forman parte del catecismo de la Iglesia Católica, la cual sirve para que el cristiano sepa cómo afrontar la tentación de la avaricia. Sin duda es natural y justo que cada uno, a través del empleo de sus cualidades personales y del propio trabajo, se esfuerce por conseguir aquello que necesita para vivir. Pero el afán desmedido de posesión, pues impide al ser humano abrirse al Creador, a sus semejantes. Yo creo que en esta época, más que nunca, son válidas las palabras de Pablo a Timoteo. En 1 de Timoteo 6:10 dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Palabra de Dios. Lucas 16:11 nos dice: si ustedes no han sido dignos de confianza al manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes eternos? Palabra de Dios. No puedes ser un idólatra del dinero. La raíz de todos los males de verdad es el amor al dinero. Y para liberarte del poder de las riquezas y recibir las bendiciones sobreabundantes, comienza a ser hoy 100% fiel a tus ofrendas, a tu generosidad. De esta forma tu corazón va a ser liberado del poder de las riquezas. En Mateo 6:24 nos dice el Señor: nadie, fíjate, esto es bien importante, nadie, N-A-D-I-E, puede servir a 2 amos. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra de Dios. ¿Tú ahorita a quién estás sirviendo? ¿A Dios o al dinero? Porque recuerda que nos había dicho el Señor: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y cuando Dios dice nadie, hay gente muy ingenua que cree que puede superar la sabiduría de Dios y dice: sí, ya, yo puedo servir a Dios y puedo servir al dinero. Mentira. Cuando Dios dice nadie, es nadie. De hecho, el reino de los cielos es absolutamente perfecto y organizado. El reino celestial es el único gobierno que brilla de esplendorosa belleza, de perfección y de gloria. Y en este gobierno se registra todo lo que pasa en nuestras vidas. Aunque sabemos que hay muchos misterios, la palabra de Dios nos dice que todos los creyentes vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y ahí, en ese tribunal, están todos los registros de nuestra vida. Y seremos recompensados o castigados por lo que hicimos o lo dejamos de hacer. Curiosamente, los ángeles de Dios llevan un registro perfecto de todo lo que sembramos para la extensión del reino de Dios
y cada cosa que dimos. Esto es curioso. Yo creo que si les pregunto a los que me están escuchando si quieren salvarse o condenarse, yo creo que todos me contestarían: queremos salvarnos. Pues te diré, para salvarnos hay una condición. La salvación es como un juego de dominos. ¿Alguna vez has jugado dominó? Cuando yo era joven jugaba mucho dominó, era uno de los pasatiempos favoritos, no solo míos, sino de mi familia. Y lo extraño del juego de dominó es que se gana perdiendo. Es el único juego donde ganas perdiendo. Para ganar tienes que perder tus fichas. El primero que se deshace de sus fichas gana el juego. O sea, tienes que dar para obtener, perder para ganar, ser reducido a nada para llegar a la cima. Este juego es distinto al béisbol, al tenis, al fútbol, en lo que la mayoría de goles, de carreras, de anotaciones es la que determinan al ganador. No, en el dominó el que triunfa es el que primero llega a la nada, a perderlo todo. La regla del hombre natural es: consigue todo lo que puedas. La regla del hombre espiritual es: da todo lo que puedas. En la esfera espiritual solo vamos a conservar para siempre aquello que damos. En la vida cristiana debemos reducirnos a nada antes de llegar a ser algo. La semilla que se guarda en el granero se enmohece, se deteriora, pero si se echa en el suelo, si el grano de trigo cae en la tierra y muere, va a dar el 30, 60 y 100%. Ser generoso es algo que podemos empezar a hacer fácilmente. Por eso, para empezar a vivir mejor este valor en lo pequeño, en lo cotidiano, te voy a dar algunas ideas para empezar a poner en práctica la generosidad. Procura sonreír siempre. A pesar de que tu estado de ánimo no sea el más maravilloso, y aún en las situaciones poco favorables para ti o para los demás, darle una sonrisa a los demás es algo fantástico. Decía un canto que me enseñaron cuando era niña: una sonrisa vale más que un grito, vale más que un beso, vale más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa y serás feliz. Sonríe. Es algo que no te cuesta nada y que le abre a veces la alegría y el corazón a muchas personas que están tristes y que con esa sonrisa reciben el amor de Dios. Segunda idea, haz el propósito de tener un detalle de generosidad diariamente con todos los que viven a tu alrededor: familia, trabajo, escuela. Por ejemplo, saca la basura de la casa, cuida al hermano menor, conservar limpio y ordenado el lugar donde trabajas, donde estudias, ayudarle al compañero que no sabe o que esté enfermo, ir a visitarlo, hablarle. No sé, hay tantas cosas que puedes hacer por los demás. Yo no entiendo a veces, no sé si en Estados Unidos sigue existiendo el machismo, acá en México sí. La pobre mujer ha estado todo el día haciendo el quehacer, batallando con los niños y apenas se sienta 2 minutos a descansar. Y el marido, que está sentado en el reposet viendo el fútbol o el béisbol, sin ninguna consideración le dice: ¿me traes un vaso de agua? Pudiendo él ir a tomarlo y dejar a la pobre mujer que acaba de sentarse unos minutos a descansar. O si la mujer llega y le dice al marido: ¿sabes qué? Traigo un dolor de cabeza fuertísimo, y el marido, muy, según él, muy generoso, le dice: ok, primero sírveme de cenar, caliéntame la comida, sírveme de cenar y luego te subes a descansar un poco. Somos muy indolentes.
y muy indolentes con los que nos rodean. Si aprendiéramos a ser generosos, no solamente nuestra vida sería mejor, sino de las que están a nuestro lado. Si vivimos 5 personas en la casa y una sola es la que limpia, la que arregla, la que ordena, qué pesado. Pero si los 5 participamos, la tarea se nos hace fácil a todos. Y lo peor del caso es que ese hombre o ese esposo o ese hijo que son indolentes, que ven el cansancio de la mujer, que ven el cansancio y el agotamiento y la tienen todo el día a su disposición como si fuera esclava, todavía se enojan porque anda de mal humor, porque no sonríe, porque no está feliz. ¡Qué barbaridad! De veras que la indolencia llega a grados extremos. Tercera idea, sea accesible en tus gustos personales. Permite a los demás que elijan comida o película, que elijan lugar de diversión, pasatiempo, la hora y punto de reunión. Yo veo que cuando se tiene una sola televisión y se tiene un solo control remoto, qué peleadera. Sé generoso. Permite que el otro elija el programa que quiere. Si van a salir a algún lado, la familia, unos quieren comida china, otra japonesa, otros mariscos, otros cortes de carne. A ver, vamos a ser generosos y vamos a permitir que aunque yo sea el jefe de la casa o yo sea la mamá, aunque yo sea el que va a pagar, dejar que los demás elijan. Ese es un acto de generosidad maravillosa. También aprender a ceder la palabra, aprender a ceder el paso, aprender a ceder el lugar, porque además de ser un acto de generosidad, denota educación, denota cortesía. Y en algunos casos es válido ceder el turno a quien tenga una urgencia real. Es uno de los actos de generosidad más maravillosos. Es pedir las cosas por favor, dar las gracias cuando se nos haga un favor, no sentir que los demás tienen la obligación de dármelo todo y que yo merezco todo. Vamos saliendo de ese, ¿qué podríamos decir? De esa mentira del egoísmo tan fuerte y empecemos a pedir por favor, a dar las gracias. También es importante que aprendas a cumplir con tus obligaciones a pesar del cansancio, pero siempre con optimismo, con alegría, sin renegar, sin quejarte. Esto es un acto de generosidad maravilloso, porque imagínate que todo el tiempo estás oyendo a tu esposo y es que ustedes no entienden todo lo que me cuesta ganar el dinero, o a la mamá, es que ya me tienen hartos, diario me dejan la ropa tirada, esto de estar haciendo qué hacer, qué cansado, qué cansado. Y luego, no sé, me dio risa porque una señora que renegaba muchísimo, un día llegó a mi consultorio y me dijo, no entiendo por qué mis hijos son tan renegones. Para atender su cama reniegan, para arreglar su ropa reniegan, etcétera, etcétera. Le digo, ¿quién sabe de quién lo habrán aprendido? Enséñate a hacer las cosas por amor y con amor, para que así enseñes a los demás a hacerlos de la misma manera. Los papás son un magnífico ejemplo de generosidad. En muchas ocasiones, cuando un papá es generoso, curiosamente los hijos aprenden a hacerlo y aprenden a ser felices, aún cumpliendo con sus obligaciones, porque no las hacen porque deben, sino las hacen porque aman, por amor y con amor. Usa tus habilidades y conocimientos para ayudar a los demás. Explícales lo que tú sabes hacer y ellos no. Si estás viendo ahorita que tu esposo está queriendo cocinar y no sabe cómo, dile cómo. Estás viendo que tu esposa quiere arreglar algo del carro y la pobre está toda desesperada. Colabora. Si estás viendo,
Me encanta ahorita a los jóvenes, ven a la pobre mamá, papá batallando con la computadora o a la abuela. Colabora, colabora, enséñales, este, enséñale cómo hacer mejor, cómo manejar mejor el celular, cómo manejar la computadora. Uh, Enséñale al otro lo que tú sabes, comparte. También es importante, una de las primeras manifestaciones de la generosidad y del amor es la atención. Aprende a poner atención a toda persona, en especial aquella que busca tu consejo o apoyo. Aunque esa persona sea muy antipática o para ti sea insignificante, considera que Dios te puso ahí para darle ese amor que necesita y para darle ese consejo para resolver su situación. Y te vas a dar cuenta que cuando te hayas comprometido en alguna actividad o al atender a una persona, sobre todo en la actualidad se necesita saber atender a los ancianos, a las personas mayores. No demuestres prisa, cansancio, fastidio, impaciencia. Recuerda que tú vas a llegar ahí tarde o temprano. Recuerda cómo esos ancianos cuando tú eras pequeño, cuando tú eras niño, te tuvieron paciencia. No olvides ser sencillo. Haz todo discretamente sin anunciarlo, esperando felicitaciones. Haz todo para Dios, para ti. Ya si te dan las gracias, pues es añadidura, porque el vivir en constante entrega a los demás nos va a ayudar a descubrir lo útiles que podemos ser en la vida de nuestros semejantes y vamos a alcanzar la verdadera alegría y la íntima satisfacción del deber cumplido. Yo creo que es mejor pasar en la vida, dejando huellas que cicatrices. Yo creo que una gente me decía, ¿cómo se distingue el altruismo de la generosidad? Bueno, el altruismo es procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Y en cambio, la generosidad es dar al otro más de lo que me pide, ofrecerle a alguien más de lo que espera. Un señor que es multimillonario y que él se crió en un orfanato, cuenta que fue al orfanatorio y les dijo a los niños, escriban una cartita al niño Dios pidiéndole todo lo que quieran, despáchense con manga ancha. Y dice que él esperaba que pidieran un Xbox, que pudieran un PlayStation, una computadora, algo parecido. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que cuando va leyendo los papelitos, pedían 2 pares de calcetines, un par de zapatos, una cobija. Y se acordó todo lo que él necesitaba en esa época que se le había olvidado. Y empezó a ser generoso empezó a ser generoso en los orfanatorios y a impulsar a muchos de sus compañeros ejecutivos a hacerlo. O sea, se sabe que la hormona oxitocina está relacionada con la generosidad. Y un experimento realizado sobre su impacto indicó que la hormona afectaba 2 veces más a la generosidad que al altruismo. O sea que esto sugiere que aunque el altruismo y la generosidad están relacionados, también están asociados a una identificación emocional con otra persona. De hecho, la generosidad es un valor o rasgo de la personalidad, caracterizado por ayudar a los demás de modo honesto, sin esperar nada a cambio. Y se diferencia la generosidad de la filantropía, pues se asocia pues a la filantropía, a la solidaridad. Curiosamente, la generosidad nos lleva a vivir en sinergia, ayudar que todos podamos de alguna manera colaborar y compartir nuestros bienes. Curiosamente, el otro día estaba dándole a unas familias donde estaba una niña escuchando la charla
hablando del valor de la sinergia, hablando de lo que dice el Señor, un solo corazón, un solo cuerpo, un solo Señor y Dios de todos. Una señora me preguntó, ¿y qué es la sinergia? Empecé a darle todas las definiciones que existen en la actualidad, pero una niña levantó la mano para explicar qué era la sinergia. Y dijo, sinergia es compartir, colaborar. Jamás en mi vida había escuchado una definición tan clara de la sinergia. Es saber compartir, saber colaborar. Todos somos diferentes y únicos. Y si aprendemos a colaborar, si aprendemos a compartir, otra va a ser nuestra realidad. De hecho, si se fijan, la primera iglesia, lo primero que tuvo como algo maravilloso es que nos dice en Hechos 4, 32, 37, la mayoría de los fieles tenían un solo corazón, una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Entre ellos, ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los veían, traían dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que les repartían según la necesidad de cada uno. Palabra de Dios. Fíjense nada más qué hermosura. Gracias a que todo lo tenían en común, dice bien claro la palabra de Dios, ninguno de ellos sufría necesidad. ¿Quieres que nadie sufra necesidad en tu hogar, en tu familia? ¿Quieres que todos se sientan amados? Comparta el amor, pero empieza tú. El que siembra, cosecha. Empieza a darle amor a todos sin esperar nada a cambio. Empieza con una caricia verbal, con un buenos días, con un te amo, te quiero, con cosas tan sencillas que podemos hacer por el otro. Pregúntate cada día que te levantes, hoy, ¿cómo puedo ser mi vida maravillosa y crear momentos perfectos haciéndole el bien a los que me rodean? ¿Cómo puedo ser mejor esposa, mejor padre, mejor madre, mejor hijo? ¿Cómo puedo ser mejor dándome a los demás? Que ojalá aprendamos cómo estamos los que no son generosos, cómo están dejando de usar una de las armas más maravillosas para ser felices. Empieza a hacer actos de bondad y vas a ver que tu vida se va a transformar de una manera fantástica, maravillosa, y vas a empezar a conocer lo que es realmente la felicidad. Hay mayor alegría en dar que en recibir. Recuérdalo. Pues ojalá Dios quite el egoísmo, la indolencia y todo lo que ha sembrado el mundo en nuestros corazones, porque acuérdate que el que hace mezquinas cosechas tendrá, y el que da sin medida, también el que da con generosidad, generosas cosechas tendrá, y que con la vara que mides serás medido. Pues que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga a todos ustedes, y gracias por escucharme. Estaremos en contacto, primero Dios, el próximo miércoles. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.